Gracias al apoyo que muchos de ustedes me hicieron saber sobre el primer iceberg de Eventos Reales Perú, viene esta segunda parte. Después de apelar y recuperar el primero que saqué, y ahora cuenta con restricción de edad. Como sabes, este segundo iceberg también será de sucesos que realmente sucedieron o siguen sucediendo. También tendrán su cuota de misticismo como tanto nos gusta. Prepárate para escuchar casos tétricos y casos que a día de hoy quizá guarden un oscuro misterio. Recuerda que este iceberg está enfocado en eventos que realmente sucedieron. Si no has visto el primer iceberg, te dejaré una tarjeta o el link en la descripción para que puedas ir a verlo y después pasar a este. Recuerda que ambos icebergs son de eventos que realmente sucedieron en el Perú. Antiguos cementerios bajo casa. Muchos de nosotros pasamos un día en casa de manera normal, quizá ignorando que bajo nuestros pies están enterrados los cuerpos de muchas personas. Quizá esto explique por qué muchas personas dicen ver sombras o personas que no son de su casa, fantasmas, y no solamente me refiero a cementerios muy antiguos, sino de épocas más recientes a las nuestras. Tengamos presente que mucho antes de la construcción de nuestras casas, es probable que la zona que hoy habitamos haya sido usada como un cementerio clandestino. Antiguamente, la mayoría de las personas optaba por enterrar a algún familiar en un descampado o en zonas de entierro. Muchos vecinos se han enterado de sucesos así, y es muy probable que tú también puedas llevarte una de esas sorpresas. En mi caso, me enteré que la zona por la que vivo antiguamente fue usada como un cementerio, pero si hoy en día pasas por aquí, está tan urbanizado que ni se te ocurriría que alguna vez enterraron personas aquí. Como muestra de ellos están los casos del cementerio hallado en Breña en 2020. En 2021, en La Victoria, se halló un cementerio de 2000 años de antigüedad, entre el cruce de la avenida Manco Cápac y Alexander von Humboldt. Este año, en mayo del 2022, en Barrios Altos, se halló el primer cementerio de Lima. Tengo un capítulo sobre los esqueletos de niños en Barrios Altos, un grupo de niños que fueron enterrados en una de las quintas, en la cual escuchaban a niños jugando cuando no había nadie, y se veían sombras o siluetas de estos infantes por la noche. Así que quizá es bueno pensar e investigar si la zona donde estás viviendo ahora alguna vez fue un lugar de entierro. Alquiler de niños. Desde hace mucho tiempo pasa esto en Perú, pero muchos lo desconocen. El negocio de la mendicidad en el Perú ha sorprendido a muchas personas, pues causa mucha sorpresa cuánto es lo que se puede llegar a ganar por mendigar. Tanto es así que se ha comparado con el ingreso diario formal y causa mucha sorpresa e indignación que el mendigar puede hacerte ganar más dinero que tener un trabajo formal e informal en varias ocasiones. Lo peor es que muchos de estos mendigos o vendedores, al ver caer sus ingresos, optaron por dar más pena al transeúnte y para ello alquilan niños a los cuales hacen partícipes de su mendicidad o los tienen como pantalla para causar más pena y se les pueda donar más. Es una mafia la cual se mueve en cuanto a la trata de personas, pues esto es clasificado como tal. Solo por mencionar dos casos, en julio del 2019, 8 niños fueron rescatados por la Policía Nacional del Perú, en el que algunos eran alquilados y obligados a vender todas sus golosinas diariamente. El otro caso se dio en mayo del 2021, en el que cayó una banda que alquilaba niños en San Miguel. Por cada menor se podía recaudar hasta 100 soles al día.
Fantasmas del terremoto de Pisco. Si en el iceberg anterior hablé de los fantasmas del tsunami del Callao, en este toca los fantasmas del terremoto de Pisco. El 15 de agosto del 2007, a las 6:40 de la tarde, un terremoto de 7.9 grados con una duración de 4 minutos aproximadamente sacudió el país entero. Muchas personas comenzaron a rezar por el violento movimiento que se desató y por la duración, pues parecía de no acabar, y lo peor sería que muchas personas fueron testigos de luces que iluminaron el cielo oscuro mientras seguía moviéndose todo. Muchos creyeron que se avecinaba el fin del mundo, y por ello se vivieron momentos de tensión, terror e intriga. La peor parte la pasarían las ciudades próximas al epicentro, Pisco, Ica, Chincha y Cañete. El sismo dejó más de 500 fallecidos, más de 2.000 heridos y alrededor de 76.000 viviendas destruidas. Sin embargo, esta catástrofe nos dejó algo más, algo en lo que nos pone a pensar en el qué hay en el más allá, si de alguna u otra manera quienes perecieron en esta tragedia buscan contactarnos. Es de conocimiento que varios familiares han experimentado sucesos paranormales tras la catástrofe, manifestando haber visto o escuchado a sus familiares, pero en este nivel te contaré 2 breves experiencias vividas por bomberos voluntarios del Perú que fueron a apoyar estas zonas afectadas. Uno de los bomberos cuenta que su labor era ir a las casas más alejadas del centro de la ciudad para trasladar el cuerpo de los fallecidos al punto de agrupación. En uno de sus traslados llevaban el cadáver de una señora, el cadáver de uno de los hijos de la misma señora y uno de los hijos que había sobrevivido. El bombero, que iba en la parte de la tolva junto a los cuerpos, narra que mientras estaba de camino y oscurecía, sintió que alguien le tomó la pierna. Cuando baja, no ve a nadie, solo que la mano de aquella señora estaba cerca a él. Pensó que fue por el movimiento de la camioneta. Pasaron unos minutos más y esta vez logró sentir claramente cómo alguien le tocó la pierna y se la quiso mover como si le pidiera ayuda. En ese momento se puso pálido y no sabía cómo reaccionar. Así que, medio orando, le dijo a la señora que no le hiciera daño, que él estaba allí para ayudarlo y que trasladaba a uno de sus hijos que había sobrevivido para ser atendido. Tras ello, el resto del camino no fue molestado más. Otro bombero voluntario que había participado en labores de rescate contó que cuando llegaron a su estación en Lima, se ducharon y se dirigieron a la sala de reuniones. Cuando estaban allí esperando al último de sus compañeros, vieron que se aproximaba a la sala y antes de entrar por la puerta, este se desmayó y comenzó a botar espuma por la boca. Sus compañeros comenzaron a atenderlo y cuando lograron reanimarlo, les contó que cuando estaba a punto de entrar a la sala de reunión, notó por el rabillo del ojo la presencia de 2 personas. Cuando voltea para verlas bien, eran una señora y un señor, una pareja que se encontraban parados en la tolva de una de las camionetas. Lo aterrador fue cuando este bombero desvanecido dijo que reconoció a esta pareja. Él había trasladado en esa misma camioneta el cuerpo de estas 2 personas que habían fallecido aplastados por los escombros de su vivienda. Experiencias y declaraciones como estas, tras varias tragedias y o accidentes, son muy comunes. Sucesos que no se pueden ocultar y que tal vez nos digan que al fin y al cabo de nuestras vidas hay algo más. Pishtacos. ¿Será un mito o una realidad? Los pishtacos muy seguramente han sido mencionados en relatos de nuestros abuelos, sobre todo si vivían en provincia.
Algunos creen que los pistacos surgieron como una buena excusa para que las personas en el pasado no anduvieran solas en lugares alejados y descampados, sobre todo por la noche. Si lo hacías, corrías el riesgo de ser capturado por uno de ellos para que te quitara la grasa del cuerpo para luego ser comercializada en el mercado negro. Y otro motivo del por qué se habló de los pistacos fue para plantear una posible causa a las desapariciones de personas. Hace un tiempo salió un reportaje que alarmó y pareció confirmar lo que se venía hablando desde las profundidades del Perú. Se había capturado a una banda en el Valle del Monzón, en Huánuco, acusados de asesinar por lo menos 60 personas para extraerles su grasa corporal y vender el litro a $15,000. En el reportaje se escucha a los acusados declarar estar involucrados en el tráfico de grasa humana. Elmer II Castillejos llegó hasta la empresa de transporte Bella Durmiente, en donde enviaba una encomienda a José Antonio Gutiérrez en Lima. Al día siguiente, agentes de la División de Secuestros, que ya habían investigado a la banda, inspeccionaron la encomienda, que era un saco de papas, encontrando en su interior una botella de plástico con un contenido líquido amarillento. Peritos de criminalística lo analizaron en el laboratorio y el análisis resultó positivo para tejido somático que correspondía a una persona de sexo masculino. 2 meses después, tras las pruebas, capturaron a los pistacos, quienes revelaron cómo era el proceso para extraer la grasa humana. Tras capturar a la persona, le cortaban la cabeza con una máquina llamada wincha. También se cortaban los brazos y las piernas desde la articulación del codo y la rodilla. Con la misma máquina se les abre el pecho y se les saca todos los órganos. Después se lava el cuerpo con un líquido especial con un olor similar al ácido muriático. Luego se lleva el cuerpo a una casa llamada laboratorio, donde se arma con palos, un trípode y se cuelga el cuerpo con ganchos de fierro en forma de S. Alrededor se prenden 10 velas grandes y gruesas y se ponen en la parte de abajo. También se pone en la parte de abajo una tina gruesa y redonda donde gotea la grasa y agua del cuerpo. Al final se separa la grasa del agua y los restos son hundidos en el río Guayaga o enterrados en la inhóspita selva del Monzón. Tras todo ello, varios calificaron esta captura como un psicosocial o cortina de humo, como usualmente suelen hacer los medios en el país. Lo cierto es que muchas personas aseguran que los pistacos fueron reales, y muchos antiguos cuentan sus relatos de lo que presenciaron y vieron. No todos ellos, que viven en distintas partes de Perú, se han puesto de acuerdo para elaborar un gran mito y mantenerlo así por mucho tiempo. Es por ello que ante la recopilación de relatos, desapariciones y pruebas, no se ha podido dar como fake que los pistacos rondaron un tiempo en las profundidades de Perú. Avistamientos ovni en Chilca. Chilca es un pequeño pueblo ubicado muy cerca al sur de Lima. Chilca se ha vuelto uno de los destinos predilectos para avistamientos de ovnis. Algunos locales indican que por las noches se pueden ver luces en el cielo con un movimiento irregular o cambiante en distintas direcciones, lo que hace que estas luces no puedan ser generadas por aviones, helicópteros o drones. Otros aseguran que estas luces, que serían naves, han podido ser vistas metiéndose al mar y otras saliendo de este, lo que involucraría a los ovnis. En Chilca también se puede encontrar la Cueva de los Piratas, un lugar en donde se dice que se darían encuentros con seres de otros planetas que quieran establecer contacto.
Hace poco tiempo, el investigador y ufólogo Anthony Choi, junto a más personas, se juntaron durante la vigilia OVNI del programa Otra Dimensión de Capital TV, en el cual lograron divisar una misteriosa luz sobre el Cerro Yaya. Algunos de los presentes que tenían láseres apuntaron hacia el objeto y este les respondió con potentes destellos, dejando asombrados a todos los que presenciaron el evento. Sea cierto o no este acontecimiento vivido por varias personas en esa vigilia OVNI, lo cierto es que ya son varias las personas, tanto locales como turistas en Chilca, que dicen ver por las noches luces sobre el cielo, luces que sobrevuelan el mar y luces que salen y entran por el agua. Si te apasiona o llama la atención el tema OVNI, es una buena alternativa ir a Chilca a quedarse un día tratando de avistar en sus cielos o su playa alguna de estas luces que muchos dicen es frecuente ver. Esferas caídas del cielo. El 27 de enero del 2018, pobladores de la comunidad de Azángaro, en la provincia de Puno, se alarmaron al ver cómo unas esferas incandescentes caían del cielo. Parecían unas bolas de fuego. Cuando se fue a la zona donde impactaron, vieron 4 esferas de 2 metros de diámetro y algunas de 40 kilos aproximadamente. Estas fueron llevadas y expuestas por la Agencia Aeroespacial del Perú, CONIDA. Según las primeras investigaciones, la procedencia de estas esferas serían rusas o ucranianas debido a algunas inscripciones cirílicas que presentan. ¿Pero qué son estas esferas? Según el astrofísico Walter Guevara, indicó que pueden ser una especie de tanques para cohetes que fueron lanzados al espacio y terminaron cayendo por la zona, o que podrían ser parte de un satélite muy grande, y de ser así, el material que contendría por dentro sería altamente tóxico. Algunas personas, al ver cómo estos objetos en llamas caían, habrán pensado que algo extraño proveniente del cielo o el espacio terminarían cayendo allí, hasta cierto punto algo que no es terrestre, por lo que algunos, al desconocer su origen, creyeron que no era de origen humano, pero se llegó a confirmar que estas esferas sí eran de origen terrestre, que algún país las fabricó, específicamente Rusia. Pero ¿estas esferas le pertenecerían a Rusia o a algún otro país que haya comprado cohetes o satélites de este país, ya que no se aclaró a qué país le pertenecen estas esferas? Lo que trajo muchas preguntas, como ¿qué hacía un cohete o satélite sobrevolando a la altura de tierras peruanas? ¿Qué cohetes o satélites habían estado muy cerca a Perú en esa ocasión? ¿Por qué no se avisó que algunos de estos objetos se desprenderían e impactarían por la zona? ¿Acaso algún país vecino está observando el territorio peruano o realizando pruebas por nuestra zona sin que lo sepamos? Lo cierto es que por años se sabe que entre países, y esto ya es en general, nos vigilamos, ya sea por internet, militarmente o políticamente, y esto lo hacemos como parte defensiva o estar al menos un pie delante de posibles conflictos que puedan afectarnos directamente. Hasta el día de hoy, estas esferas siguen siendo un misterio, que quizá desemboquen en algo mucho más sorpresivo. El paso de nazis en Perú. Tras el fin de la barbarie nazi, los altos mandos que pertenecieron al Tercer Reich pusieron en marcha lo que planificaron en caso de perder la guerra, pues era obvio que al ser capturados, muchos de ellos serían llevados a juicio por haber cometido
crímenes de guerra. Mientras algunos serían condenados por años o a cadena perpetua, otros serían condenados a muerte según su grado de responsabilidad y participación. El plan era escapar a Sudamérica y a otras partes del mundo por las llamadas Ratlines, mayormente conocidas como las rutas de las ratas. Este escape no se dio simplemente porque los nazis eran buenos huyendo y escondiéndose. Fueron apoyados por otros gobiernos a cambio de información relevante que manejaban, y tiempo después se desclasificaron archivos del Vaticano que confirmarían que estos mismos ayudaron a los nazis a escapar por las rutas de las ratas. Las Ratlines tenían 3 rutas, pero la más usada, por la que se cree que salieron 90% de los nazis que huyeron, era dirigirse a Italia y salir por embarcación con destino a Sudamérica. Y el país destino por muchos de ellos fue Argentina. Una vez que los fugitivos llegaron, se dispersaron por los distintos países con identidades falsas. Se supo que muchos de ellos pasaron y se quedaron por Perú, más que confirmado. Pero para mostrar una de las pruebas más llamativas en el país, fue cuando se supo que Klaus Barbie, un antiguo oficial de las temidas SS, mejor conocido como el Carnicero de Lyon por sus sádicas torturas cometidas a prisioneros franceses, llegó a Perú, tomando el apellido Altman, de nacionalidad boliviana y profesión comerciante. Estando aquí, se estableció en Lima, y en un momento de su estadía fue vinculado por el extraño asesinato del empresario peruano Luis Banquero Rossi, quien habría muerto en extrañas circunstancias. Quien había declarado ser el autor y ejecutor de Luis Banquero Rossi no convencía a las autoridades por varias inconsistencias. La hipótesis que vinculó este asesinato con Klaus fue que Banquero se había enterado de la verdadera identidad del prófugo Klaus y este lo habría delatado a un cazador de nazis. Días después de que se hiciera pública esta información a través de la revista Caretas, Luis Banquero Rossi fue encontrado muerto. Tras esto, Serge y Beat Klarsfeld encontraron su paradero y comenzaron una campaña de acoso contra él. Klaus concedió entrevistas en las cuales decía no ser un nazi y que nunca estuvo en Lyon. Entonces, tras la polémica y el acoso, Klaus retornó a Bolivia y tras todo un lío político a su favor, no pudo ser deportado. Hasta que en 1982, con la llegada de un gobierno democrático en Bolivia, el presidente Siles Suazo lo arrestó por estafa y fue deportado a Francia, donde comenzó su proceso judicial. Klaus, tras verse descubierto y atrapado, en alguna ocasión declaró: "No estoy arrepentido. En la guerra, todos matan". Klaus fue condenado 2 veces a muerte, pero en Francia de Vichy, los crímenes prescribían a los 20 años, por lo que solo fue condenado por la deportación de 124 personas, entre ellos 44 niños judíos refugiados que fueron transportados en el denominado Último Tren en el que partieron entre 300 a 600 personas al campo de concentración de Auschwitz. Y así como Klaus, muchos otros nazis más. Lo triste y perturbador es que muchos de estos nazis jamás fueron encontrados, jamás fueron condenados por sus crímenes, y muy probablemente algunos de nuestros familiares de la antigua generación se hayan topado con alguno de ellos, monstruos que formaron parte del Holocausto, y que si no fuera por el factor tiempo, a día de hoy quizá estuvieran entre nosotros.